Buen día, jóvenes. Bueno, para continuar con la segunda parte de la clase, el método del trapecio. Para este caso es calcular el área de una figura utilizando el método del trapecio y se presentan dos casos. El primer caso es cuando se tiene una figura similar a esta. Pide determinar el área utilizando el método del trapecio y con las zonas divididas por linderos a 20 metros entre cada uno. Este dato de aquí es la división entre las líneas BCDE y es el valor de H en la ecuación que se va a utilizar. Para este caso, esta es la ecuación que se va a utilizar. A esta se le llama ordenadas, a los valores de A, B, C, D, E y F. Aquí va a ser el valor de la primera y de la última ordenada. Ese va a ser en la fórmula. El primer dato que tengan aquí y el último dato que tengan aquí, dividido entre 2. Y luego, ¿qué va? La suma de lo que esté entre ellos. Esa es la parte de aquí, desde B, C, D, y multiplicados por H. Esta fórmula se aplica cuando la figura es de este tipo. Cuando no finaliza de aquí para acá, en una esquinita ahí, que es el siguiente caso que veremos luego. Al sustituir los datos en la fórmula, bueno, aquí ya están los valores de cada uno, quedaría de esta manera. Luego la operación que van a realizar aquí es primero realizar la suma de esta fracción y después suman desde aquí, desde 10.9 hasta 22.4, estos cuatro valores. El resultado quedaría así. Luego dividen 17.3 entre 2. Después suman con 68.35. Y por último multiplican con 20. Aquí al multiplicar metro por metro, metro cuadrado, y el producto de esto. Esta es el área total del terreno, en este caso. Así se utiliza la fórmula en este caso. Aquí, si hay más líneas en esta parte, entonces le van agregando aquí las sumas. Si por ejemplo aquí solo fuesen desde A, digamos, no tuviera E, entonces en la parte de aquí de esta no iría E en este caso. Aquí depende de las líneas que tenga las divisiones del terreno en este caso, para que no piensen que siempre van a ir todas estas mismas. Como aclaración. Ya, y en otros casos aparece alturas en vez de decir las zonas divididas por linderos, y ese es el valor de H también en algunos enunciados de problema. Entonces ustedes lo que se van a fijar es el primer valor de aquí y el último valor de aquí. Esa es la que va sumado y dividido entre 2. Luego lo que nos quede entre esos dos, entre los dos extremos, eso es lo que va a irse sumando aquí, y al final se multiplica por H. Ese es el proceso. Para continuar, el otro caso es el siguiente, este que está aquí. A diferencia del anterior, si se fijan, aquí se forman triángulos al final, y en la otra es como que tuviéramos desde aquí hasta aquí, supónganse. En este caso al final llega y se forma aquí un triángulo rectángulo aquí, y aquí también otro triángulo rectángulo. En este caso vamos a calcular igual el área, para el área de este terreno de esta forma. Entonces, para este caso la ecuación que se utiliza varía un poco al final. Sería de esta manera. Siempre va a ser la primera ordenada más la última, en este caso A más D. Y lo que queda entre ellos dos es solo B y C. Entonces esos son los que se suman aquí, multiplicado por H, y al final le agregamos el área del primer triángulo más el área del segundo triángulo, en este caso el área de aquí junto con el área de aquí. Y como la fórmula del triángulo es base por altura, en este caso tendríamos X por A o A por X, y aquí tendríamos D por Y, para al final entre 2, recuerden, esa sería la parte del final de esta área de aquí. Sustituyendo los valores tendríamos de esta manera: el valor de A, el de D, el de B, el de C, la altura, y aquí el valor de A, que es 15, por X, que es 8. Aquí tenemos esto,
que sería el área de este triángulo, entre 2. Y luego el área del segundo triángulo, este de aquí, que sería 13 por 10 entre 2. Lo mismo, suman estos dos primeramente. Aquí multiplican 15 por 8, aquí multiplican 13 por 10. El resultado lo tendrían así. Aquí metro por metro, metro cuadrado y aquí también. Entonces la suma de esto, luego 28 entre 2 y ese resultado más 42. Y aquí 120 entre 2 y 130 entre 2. Ah, ok, aquí le repetí y no me fijé. Entonces esa sería esta parte, ahora sí. En ese caso entonces tendríamos aquí toda esta operación, 28 entre 2 más 42, 56 y las divisiones de aquí. Luego multiplican 56 por 10, metro por metro, metro cuadrado, y luego la suma de estos tres, que resulta eso. Ese sería el área del trapecio en este caso. Entonces, esas serían las dos variantes. Entonces, si se fijan, en esta otra parte aquí se forman triángulos. Cuando se forman esos triángulos en los extremos, se agrega el más las dos áreas de los triángulos aquí. Y en el anterior, cuando no se forman esos, pues simplemente llega hasta h la fórmula. Y siempre es el primer valor de aquí con el último valor de aquí. Esos son los que van aquí sumados y divididos entre 2. Después lo que van a sumar aquí siempre son los que queden entre esos. Si son 2, si son 3, si son 4, pueden ser 5, dependiendo del terreno. En eso no hay problema. Esas son las variaciones que se pueden dar. Bueno, eso sería, en este caso, a seguir practicando.